Cuando su empleada no apareció, el jefe de la mafia fue él mismo y descubrió la verdad. Las sombras del atardecer se extendían por el pasillo mientras Luca Duca se paraba frente a la puerta del apartamento de Elena, su mandíbula apretada. Su costoso traje se sentía restrictivo mientras la tensión recorría sus músculos. Algo andaba mal. Elena nunca faltaba al trabajo, no en los 3 años que había sido su ama de llaves. En su mundo, los patrones significaban supervivencia. Romperlos significaba problemas. Sus nudillos golpearon la puerta. El sonido hueco resonó por el pasillo vacío. Nadie respondió. Volvió a golpear, esta vez más fuerte, y la puerta se abrió un poco con un crujido. No estaba cerrada. La mano de Lucas se movió instintivamente hacia el arma enfundada debajo de su chaqueta. Empujó la puerta más, escaneando el apartamento tenuemente iluminado. El sol poniente proyectaba largas sombras sobre la alfombra desgastada, iluminando muebles volcados y cristales rotos. Entonces la vio. Elena yacía desmoronada en el suelo como una muñeca rota, su cabello oscuro extendido alrededor de su cabeza. Moretones marcaban su piel pálida, moretones frescos, morados y enojados contra su garganta y su rostro. Su uniforme estaba rasgado y la sangre se había secado en la comisura de su boca. «Mierda», gruñó Luca, cruzando la habitación en 3 largas zancadas. Se arrodilló a su lado, sus dedos buscando su pulso. Estaba ahí, constante, pero débil. El alivio lo inundó, rápidamente reemplazado por una rabia fría y familiar. Alguien se había atrevido a tocar lo que era suyo. Aunque solo fuera su empleada, estaba bajo su protección. Esto era un insulto que no podía ignorar. Suavemente deslizó un brazo debajo de sus rodillas y otro detrás de sus hombros. Se sentía pequeña en sus brazos, frágil de una manera que le apretaba incómodamente el pecho. Mientras la levantaba, ella emitió un suave gemido de dolor que le hizo apretar los dientes. «Te tengo», murmuró, aunque ella no pudo oírlo. Su cabeza se apoyó en su pecho mientras él la sacaba del apartamento. Su chofer lo esperaba con el coche, con el rostro cuidadosamente inexpresivo mientras Luca emergía con el cuerpo inconsciente de Elena. «¿Hospital, jefe?» «No». La voz de Luca era hielo. «La mansión, llama al don Romano. Dile que esté allí en 20 minutos». El viaje transcurrió en silencio, excepto por la respiración superficial de Elena. Luca la mantuvo cerca, estudiando su rostro a la luz de las farolas que pasaban. Nunca antes la había mirado realmente. Era solo la mujer tranquila que mantenía su casa en orden, siempre profesional, siempre en segundo plano. Ahora, incluso magullada e inconsciente, había algo sorprendente en sus rasgos que no podía ignorar. Cuando llegaron a su mansión, Luca la subió por la gran escalera hasta su propia habitación. Las sábanas eran de un blanco impecable, haciendo que la sangre en su piel pareciera aún más cruda mientras él la acostaba. Sus manos se tiñeron de rojo, y las miró por un momento, sintiendo que la rabia volvía a crecer. «Señor Duca», la voz del doctor Romano llegó desde la puerta. El viejo doctor se movió rápidamente al lado de Elena, con su maletín médico en la mano. «¿Qué pasó?» «Averígualo», ordenó Luca, moviéndose para pararse junto a la ventana. Desde allí, podía observar tanto a Elena como los terrenos de abajo. «Arréglala». El doctor trabajó metódicamente, revisando signos vitales, limpiando heridas, documentando lesiones. Luca permaneció inmóvil, un centinela oscuro, su mente ya calculando la venganza. Quienquiera que le hubiera hecho esto, pagaría lentamente, dolorosamente. Un pequeño gemido de la cama atrajo su atención. Elena se movió ligeramente, sus párpados revoloteando. Algo en el pecho de Luca se revolvió, una sensación desconocida que lo incomodó. Estaba acostumbrado a no sentir nada, a ser el jefe frío y calculador que gobernaba a través del miedo y el poder. Pero verla allí, vulnerable y herida, despertó algo que pensó haber enterrado hacía mucho tiempo. Algo que le hizo cuestionar los muros de hielo que había construido alrededor de su corazón. El dolor atravesó el cuerpo de Elena mientras la conciencia regresaba. Sus párpados se sentían pesados
y las sábanas de seda suave bajo sus dedos se sentían extrañas. Esta no era su cama. Este no era su apartamento. El pánico la invadió mientras forzaba sus ojos a abrirse. La habitación cobró forma. Papel tapiz ornamentado, araña de cristal, muebles antiguos que probablemente costaban más de lo que ella ganaba en un año. Su corazón latía contra sus costillas mientras intentaba incorporarse, pero el dolor la desgarró, haciéndola jadear. «No te muevas». La voz grave la hizo quedarse inmóvil. Luca Duca estaba en la entrada, sus anchos hombros llenando el marco. Su traje siempre impecable estaba arrugado, la corbata suelta alrededor del cuello. Una oscura barba incipiente le ensombrecía la mandíbula. Y sus ojos fríos y calculadores, la estudiaban con una intensidad que le erizaba la piel. «¿Dónde estoy?». Su voz salió ronca, con la garganta irritada. Cruzó la habitación a grandes zancadas, tomando un vaso de cristal de la mesita de noche. «En mi casa». Le acercó el agua a los labios, con la otra mano apoyando la nuca. A pesar de su instinto de negarse, la sed le ganó. Bebió profundamente, tratando de ignorar lo suave que era su tacto. «Te encontré en tu apartamento», dijo, su voz áspera, pero no cruel. «Estabas inconsciente, golpeada». Su mandíbula se apretó. «El doctor trató tus heridas. Estás a salvo ahora». Los recuerdos de Elena regresaron. La ira de Marcos, sus puñetazos, el cristal rompiéndose. Se abrazó a sí misma, haciendo una mueca de dolor. «Necesito irme». «No». Una palabra, pero llevaba el peso de un imperio detrás. «Señor Duca». «Luca», corrigió él, dejando el vaso con precisión controlada. «Y te quedarás aquí hasta que estés seguro de que te has recuperado y estás a salvo». «No necesito tu protección», insistió Elena, incluso mientras su cuerpo temblaba. «Puedo cuidarme sola». Una risa oscura se le escapó. Claramente. Sus ojos recorrieron sus heridas, haciéndola sentir expuesta. «Los moretones en tu cuello sugieren lo contrario». La ira se encendió a través de su dolor. «No eres mi dueño. Solo soy tu empleada. Estás bajo mi empleo, lo que significa que estás bajo mi protección». Se inclinó más, su presencia abrumadora. «Ese novio tuyo cometió un grave error al tocar lo que es mío». El tono posesivo de su voz le provocó un escalofrío. «Marcos no es...». «Marcos está siendo tratado». La forma casual en que lo dijo la aterrorizó. Sabía de lo que era capaz Luca Duca. Había oído las historias susurradas por otros miembros del personal. «Por favor», susurró, «déjame ir a casa». «Esta discusión ha terminado». Se enderezó, ajustándose los puños. «Comerás, descansarás y te recuperarás. Aquí». Horas después, la cena se sirvió en tenso silencio. Elena se sentó apoyada en las almohadas, picoteando la comida gourmet, mientras Luca la observaba desde un sillón al otro lado de la habitación. Su presencia era sofocante, pero de alguna manera tranquilizadora. Una contradicción que la inquietaba. «Necesitas dormir», dijo finalmente, su voz rompiendo el silencio. «Estoy bien». Eso no fue una sugerencia. Se movió hacia el diván cerca de su cama, acomodándose en él con gracia letal. «Estaré aquí». «No necesito una niñera», protestó ella, pero el agotamiento ya la estaba arrastrando. Él no respondió, solo la observó desde las sombras. A medida que la habitación se oscurecía, el analgésico comenzó a hacer efecto, haciendo que sus párpados se sintieran pesados. Mientras se dormía, vislumbró su rostro en la tenue luz. Algo había cambiado en su expresión, una grieta en esa armadura impenetrable que siempre usaba. Un destello de algo casi humano mientras sus ojos se posaban en sus moretones. Luego la oscuridad la reclamó, dejándola con el inquietante conocimiento de que ahora estaba atrapada en el mundo de Luca Duca, lo quisiera o no. El sol de la mañana se filtró a través de las pesadas cortinas, proyectando largas sombras en la lujosa habitación. Elena se sentó rígida contra el cabecero, mirando el elaborado desayuno en la bandeja de plata frente a ella.
Pasteles frescos, frutas y un humeante omelette llenaban el aire con tentadores aromas, pero ella lo apartó. Luca estaba a los pies de la cama, sus hombros tensos bajo su traje a medida. «Come. No tengo hambre». Levantó la barbilla a pesar de cómo su estómago se encogía de vacío. «No has comido desde ayer». Su voz tenía ese tono de autoridad que ella le había oído usar con sus hombres. El médico dijo, «Necesitas recuperar tu fuerza». «No necesito que me cuides». Los dedos de Elena se retorcieron en las sábanas de seda. «No soy un caso de caridad para que me arregles». La mandíbula de Luca se apretó, se acercó, su presencia llenando la habitación como una tormenta que se avecina. «Esto no es caridad. Estás bajo mi protección ahora». «¿Tu protección?». Una risa amarga se le escapó. «Nunca la pedí. Solo soy tu empleada. ¿Recuerdas? Una empleada que apareció en mi puerta hace 3 meses con referencias perfectas y habilidades impecables». Sus ojos oscuros se entrecerraron. «Demasiado perfecta, quizás». El calor se le subió por el cuello. «¿Qué insinúas?». «Come la maldita comida, Elena». Empujó la bandeja más cerca. «Deja de actuar tan orgullosa». Algo se rompió dentro de ella. «¿Orgullosa? ¿Crees que esto se trata de orgullo?». Apartó la bandeja, haciendo que un vaso de jugo de naranja se volcara. Luca lo atrapó antes de que se derramara. «No sabes nada de mí ni de mi vida. Entonces ilumíname». Su voz bajó peligrosamente. «Dime por qué estás tan decidida a rechazar ayuda cuando claramente la necesitas». Las manos de Elena temblaron. El peso de sus secretos la oprimía el pecho, amenazando con sofocarla. «Porque he pasado toda mi vida huyendo de hombres como tú, hombres que creen que pueden controlar todo y a todos a su alrededor». «¿Hombres como yo?». Su ceja se arqueó. «No sabes qué clase de hombre soy». «Oh, pero sí lo sé». Las palabras se le escaparon antes de que pudiera detenerlas. «Crecí viendo a hombres como tú destruir todo lo que tocaban. Mi hermano». Se detuvo, pero ya era demasiado tarde. Lucas se quedó muy quieto. «¿Tu hermano?». La tensión en la habitación se hizo más densa. Elena cerró los ojos, sabiendo que ya no podía retractarse. Cuando los abrió de nuevo, Luca la miraba con una atención depredadora. «¿Quién eres realmente?», exigió. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas. Las mentiras cuidadosamente construidas de los últimos 3 meses se desmoronaban a su alrededor. «Mi nombre no es solo Elena». Se encontró con su mirada fijamente. «Soy Elena Rossi. Domenico Rossi es mi hermano». El silencio que siguió fue ensordecedor. La expresión de Luca no cambió, pero algo se movió en sus ojos. Reconocimiento, incredulidad y algo más oscuro. El nombre Rossi pendía entre ellos como una pistola cargada. Ella observó cómo la comprensión amanecía en su rostro. Todo este tiempo, él había estado albergando a la hermana de su mayor enemigo. La mujer que había protegido, cuyas heridas había curado, era la heredera de la familia rival que había estado tratando de destruir su imperio durante años. Las manos de Luca agarraron el pie de la cama, sus nudillos blancos. El hombre peligroso que le había mostrado una amabilidad inesperada ahora la miraba como si fuera tanto una revelación como una amenaza. En ese momento, su dinámica cuidadosamente construida se hizo añicos, reemplazada por algo mucho más complicado y peligroso. Los pasos de Luca resonaron contra el suelo de mármol mientras caminaba por el dormitorio. Sus dedos se flexionaron, traicionando la tensión que recorría su cuerpo. «Cuéntame todo». Elena se abrazó a sí misma, sus moretones dolían con el movimiento. «¿Qué hay que contar? Estoy segura de que conoces bien a la familia Rossi. Quiero escucharlo de tu parte». Su voz era peligrosamente suave. «¿Por qué viniste aquí? ¿A espiarme?». Una risa amarga se le escapó. «¿A espiarte? Vine aquí a limpiar tu casa, nada más». Se encontró con su intensa mirada. Quería el trabajo más aburrido y normal que pudiera encontrar, algo lejos del dinero sangriento y los juegos de poder. Luca dejó de caminar, estudiando su rostro en busca de cualquier señal de engaño. «¿Esperas que crea que la hermana de Domenico Rossi eligió convertirse en empleada?». «Elegí la libertad»,
espetó Elena. ¿Sabes lo que es crecer en ese mundo? ¿Ver a tu hermano convertirse en alguien que no reconoces? Su voz se quebró. La violencia, el miedo constante. No pude más. Algo cambió en la expresión de Luca. Me acerqué, su presencia a la vez amenazante y extrañamente reconfortante. ¿Y tu exnovio, el que te hizo esto? Solo otro error. Elena se tocó la mejilla magullada. Creí que salir con alguien normal me ayudaría a escapar. Resulta que los hombres normales pueden ser tan crueles como los hombres de la mafia. La mandíbula de Luca se apretó. No te tocará de nuevo. No, Elena levantó la mano. No necesito a otro hombre poderoso haciendo promesas. Esto no es una promesa, Elena. Es un hecho. Se sentó en el borde de la cama, lo suficientemente cerca para que ella pudiera oler su costosa colonia. Pero necesitas entender algo. Ahora que sé quién eres, no puedes simplemente irte. El miedo le recorrió el pecho. ¿Qué significa eso? Significa que eres valiosa. Sus ojos se fijaron en los de ella. Tu hermano quemaría esta ciudad para recuperarte, lo que significa que necesitas protección. Mi protección. No seré un peón en tu guerra con mi hermano. No, asintió Luca, sorprendiéndola. Estarás bajo mi cuidado. Hay una diferencia. La dulzura en su tono hizo que su corazón se acelerara. Lo vio levantarse, moverse hacia la ventana donde la luz de la mañana proyectaba sombras sobre sus afilados rasgos. A pesar de todo, no podía negar la atracción que sentía hacia él. Tu hermano y yo hemos sido enemigos durante años, continuó Luca. Pero ahora mismo, mi prioridad es mantenerte a salvo. ¿Por qué? Susurró Elena. ¿Por qué me protegerías si te mentí? Luca se giró, su expresión indescifrable. Porque huiste de esa vida por una razón. Y porque... Se detuvo. Algo vulnerable brilló en sus ojos antes de desaparecer. Porque ahora eres mía, mi empleada, mi responsabilidad. La posesión en su voz debería haberla asustado. En cambio, le produjo un calor que se extendió por su pecho. Lo vio sacar su teléfono, dando órdenes para aumentar la seguridad alrededor de la mansión. Sus hombres llegaron poco después, entrando en la habitación con precisión militar. Luca los mandaba con autoridad natural, delineando nuevos protocolos de protección. Pero Elena notó algo más. La forma en que su mirada la buscaba constantemente. La revisaba, asegurándose de que se sintiera cómoda con cada decisión. El hombre peligroso que había descubierto su identidad le mostraba otra faceta de sí mismo. No más suave, exactamente, pero más humano. Cuando hablaba de su seguridad, su voz tenía un peso que iba más allá del deber o la estrategia. Elena se encontró estudiándolo, notando detalles que antes había pasado por alto. La forma en que sus hombros soportaban la carga de su imperio, la sutil gentileza en sus manos cuando gesticulaba, el destello de preocupación en sus ojos cuando uno de sus hombres mencionaba una amenaza potencial. La química chisporroteaba entre ellos, innegable a pesar de su complicada situación. Cada vez que sus ojos se encontraban, el aire parecía espesarse. Se preguntó si él también lo sentía. Esta peligrosa atracción que crecía entre captor y cautiva, protector y protegida. El sol poniente proyectaba largas sombras a través de las ventanas de la mansión, mientras Elena alisaba su vestido prestado. Sus moretones se habían desvanecido a un dolor sordo, pero su orgullo seguía tan fuerte como siempre. Observó a Luca ajustarse la corbata en el espejo del pasillo, sus movimientos precisos y controlados. «Deberías estar descansando», dijo él sin volverse. «Ya he descansado suficiente». Elena ordenó una pila de papeles en la mesita cercana. «No soy de cristal». El reflejo de Luca captó su mirada. «No, estás hecha de algo mucho más fuerte». Su voz tenía un toque de admiración que le apretaba el pecho. El sonido de los coches que llegaban afuera rompió su momento. Los lugartenientes de Luca esperarían el servicio eficiente habitual, y Elena se negó a esconderse arriba como una inválida. Se movió hacia la cocina, sintiendo sus ojos seguirla. «Elena», su tono fue una advertencia. «Solo voy a ayudar a María con los refrescos». Siguió caminando, con el mentón levantado.
A menos que estés planeando prohibírmelo. Una risa baja se le escapó. ¿Me harías caso si lo hiciera? Tú sabes la respuesta a eso. Mientras la reunión comenzaba en el despacho de Luca, Elena ayudó a servir bebidas y aperitivos ligeros. Cada vez que entraba en la habitación, sentía la mirada de Luca seguir sus movimientos. Incluso cuando estaba inmerso en conversaciones sobre disputas territoriales y márgenes de ganancia, parecía extremadamente consciente de su presencia. Los lugartenientes también lo notaron. Ella captó sus miradas inquisitivas, la forma en que estudiaban la dinámica entre su jefe y su supuesta empleada. Uno de ellos, un hombre mayor de cabello plateado, la observó con particular interés hasta que la mirada penetrante de Luca lo hizo apartar la vista. Durante toda la noche, sus caminos se cruzaron en puertas y pasillos. Cada vez, el aire parecía chispear con una tensión tácita. Cuando Elena pasó junto a él para alcanzar un vaso vacío, él contuvo el aliento. Cuando Lucas se movió detrás de ella para acceder a un armario, su mano rozó su espalda baja, enviando electricidad por su columna vertebral. La reunión se prolongó durante horas, con los negocios llevados a cabo en susurros y silencios significativos. Elena se mantuvo ocupada, pero no pudo ignorar lo natural que se sentía moverse por el mundo de Luca, cómo su presencia la inquietaba y la tranquilizaba al mismo tiempo. Finalmente, el último coche se alejó en la noche. Elena encontró a Luca en la cocina, con la corbata aflojada y la chaqueta quitada. Él estaba en el mostrador, intentando preparar un sándwich simple. «Déjame ayudarte», dijo ella, moviéndose a su lado. «Ya has hecho suficiente esta noche». Pero él no la detuvo cuando ella tomó el cuchillo de pan. Trabajaron en un silencio cómodo, la cálida iluminación de la cocina creando una atmósfera íntima. Las mangas de Luca estaban arremangadas, revelando fuertes antebrazos marcados con sutiles cicatrices. Elena trató de no mirar, pero sus ojos seguían desviándose hacia sus manos, recordando cómo se sintieron al llevarla a salvo hace días. «Tus lugartenientes tienen preguntas», dijo ella cortando tomates. «Que pregunten». Su hombro rozó el de ella cuando él alcanzó la sal. «Lo que sucede en mi casa es asunto mío». «¿Eso es lo que soy? ¿Tu asunto?». Antes de que él pudiera responder, ambos alcanzaron el mismo cuchillo. Sus dedos se tocaron y el mundo dejó de girar. La electricidad surgió entre ellos, haciendo que Elena contuviera la respiración. Ella levantó la vista para encontrarse con los ojos de Luca oscuros de deseo, su rostro a centímetros del suyo. Por un momento, ninguno se movió. La cocina se llenó con el sonido de su respiración, el aire pesado de posibilidades. La mirada de Luca se posó en sus labios, y Elena sintió que se inclinaba más. Entonces, como un hechizo que se rompe, Luca se apartó. Agarró el borde del mostrador, con los nudillos blancos. «Deberías descansar», dijo bruscamente. «Ha sido un día largo». Pero incluso mientras creaba distancia entre ellos, el deseo seguía siendo palpable. Flotaba en el aire como humo, imposible de ignorar y más difícil de olvidar. El reloj de pie marcó los segundos en la biblioteca mientras Elena se acurrucaba más en la butaca de cuero, perdida en las páginas de un viejo libro que había encontrado en los estantes de Luca. La cálida luz de la lámpara creaba una burbuja acogedora a su alrededor, un escape temporal del peligroso mundo más allá de esas paredes. Sus dedos trazaron el lomo desgastado, saboreando el momento pacífico. La puerta de la biblioteca se abrió con un suave clic. Elena no necesitó levantar la vista para saber que era Luca. Su presencia llenaba cualquier habitación en la que entraba como una tormenta que se acerca desde el horizonte. Sus pasos eran pesados, cargados por cualquier oscuridad que el día le hubiera traído. Cuando finalmente levantó la vista, lo encontró mirándola, con la corbata aflojada y la chaqueta quitada. Las sombras jugaban con su rostro, resaltando la tensión de su mandíbula. Había algo diferente en él esa noche, una grieta en su armadura, normalmente impenetrable. «Deberías estar durmiendo», dijo él, su voz ronca de agotamiento. «Tú también deberías». Elena marcó su página y dejó el libro a un lado. «¿Día difícil?». Luca se acercó y el corazón de Elena se aceleró. Se detuvo ante su silla,
lo suficientemente cerca para que ella pudiera oler su costosa colonia mezclada con algo más oscuro. Whisky, quizás. Sus ojos recorrieron su rostro, suavizándose en los bordes. Cada día en esta vida es difícil, murmuró, pero algunas cosas lo hacen soportable. Un mechón de cabello había caído sobre el rostro de Elena, y antes de que ella pudiera apartarlo, la mano de Luca ya estaba allí. Su tacto fue sorprendentemente suave mientras le metía el cabello detrás de la oreja, sus dedos permaneciendo sobre su piel. La ternura del gesto le robó el aliento. El tiempo pareció ralentizarse, atrapado en el ámbar de este momento. Elena sabía que debía apartarse, mantener la cuidadosa distancia que habían estado manteniendo, pero su cuerpo la traicionó, inclinándose hacia su tacto como una flor buscando la luz del sol. Los ojos de Luca se oscurecieron y su mano se deslizó para ahuecar su mejilla. «Dime que pare», susurró, su pulgar rozando su labio inferior. El corazón de Elena latía con fuerza en su pecho. Ella debería decirle que parara. Debería recordar quién era él, qué era él. Pero las palabras no salían. En cambio, se encontró levantándose de la silla, atraída hacia su órbita, como si la gravedad misma lo exigiera. Su otra mano encontró su cintura, atrayéndola más cerca. El calor de su cuerpo se filtró a través de su delgado vestido, mareándola de deseo. El aliento de Luca acarició su rostro mientras se inclinaba, dándole una última oportunidad para retirarse. Ella no la tomó. Sus labios se encontraron en un beso que comenzó suave pero que rápidamente se encendió en algo feroz y desesperado. Luca besó como un hombre hambriento. Su agarre se apretó en su cintura como si temiera que ella desapareciera. Las manos de Elena encontraron su pecho, sintiendo su corazón acelerarse bajo sus palmas. El beso se hizo más profundo, y Elena saboreó el whisky en su lengua, sintió la violencia apenas contenida en su tacto. Esto era peligroso, más peligroso que cualquier cosa a la que se hubiera enfrentado antes. Porque esto no era solo deseo, esto era la rendición a algo que podría destruirlos a ambos. Ese pensamiento le dio un golpe de realidad. Elena rompió el beso, empujando su pecho. Se quedaron allí, ambos respirando pesadamente, todavía en los brazos del otro. «Esto no puede volver a pasar», logró decir, su voz más temblorosa de lo que le hubiera gustado. Los labios de Luca se curvaron en esa sonrisa peligrosa que ella ya conocía bien. Su agarre en su cintura se apretó posesivamente, enviándole escalofríos por la espalda. «No hagas promesas que no puedes cumplir». El sol de la mañana se filtró a través de las altas ventanas de la mansión, mientras el elegante coche negro de Marco Santoro entraba por la entrada circular. Luca observaba desde su estudio, su mandíbula se tensó imperceptiblemente mientras su mejor amigo y mano derecha salía del vehículo. Algo se sentía diferente hoy. El aire parecía cargado de una tensión desconocida. Elena estaba arreglando flores frescas en el vestíbulo, sus movimientos gráciles a pesar de sus heridas en recuperación. Cuando Marco entró, sus pasos vacilaron por un momento. Sus ojos oscuros se posaron en su figura más de lo necesario, absorbiendo cada detalle de su presencia. «Marco», llamó Luca, su voz con una sutil advertencia que pocos notarían. «En mi estudio». Pero Marco se tomó su tiempo, acercándose primero a Elena. «Ha pasado un tiempo», dijo suavemente, su encanto a flor de piel. «No esperaba encontrarte aquí de todos los lugares». Las manos de Elena temblaron ligeramente mientras ajustaba una azucena. «Señor Santoro», respondió ella formalmente, manteniendo la mirada baja. Luca observó el intercambio desde la entrada, notando cómo los hombros de Elena se tensaban, cómo parecía hacerse más pequeña. Sus dedos tamborilearon en el marco de la puerta, un ritmo silencioso de creciente irritación. «La reunión, Marco», le recordó Luca, su tono no dejaba lugar a discusión. En el estudio, Marco se acomodó en su silla habitual, pero su de por sí fácil comportamiento fue reemplazado por algo más inquieto. Mientras discutían disputas territoriales y pagos de protección, su atención se desviaba constantemente hacia la puerta como si esperara que Elena pasara. «Los Gambino están forzando la suerte en el lado este», dijo Marco.
Pero Luca apenas lo escuchó. Estaba demasiado concentrado en la forma en que los ojos de Marco se iluminaban cuando Elena entraba con su café, la forma en que el lenguaje corporal de su amigo cambiaba por completo en su presencia. «Gracias, Bella», dijo Marco, su voz suave como la miel. El familiar apelativo hizo que la sangre de Luca hirviera. Elena prácticamente huyó de la habitación, sus mejillas sonrojadas. En el momento en que la puerta se cerró detrás de ella, la tensión entre los dos hombres se cristalizó. «Estás distraído hoy», observó Luca, sus palabras cuidadosamente medidas. La sonrisa de Marco no llegó del todo a sus ojos, simplemente sorprendido de verla aquí. Lo último que supe fue que había dejado la vida por completo. «Ahora está bajo mi protección». «¿Tu protección?». La risa de Marco tenía un matiz amargo. «¿A eso le llamamos?». Luca dejó su café con una lentitud deliberada. «Elige tus próximas palabras con cuidado, viejo amigo. Solo digo que la conozco mejor de lo que piensas». Marco se recostó, con un desafío en su postura. «Ella no está hecha para esta vida. Ya huyó de ella una vez». La reunión concluyó poco después, sin que ninguno de los dos se mirara a los ojos. Mientras el coche de Marco desaparecía por la entrada, Luca encontró a Elena en la cocina, con las manos agarradas al borde del mostrador. «¿Cuánto tiempo?», exigió sin preámbulos. Elena no fingió no entender. «Hace 2 años. Duró 6 meses. ¿Por qué no me lo dijiste?». «Porque ya no importa». Finalmente se volvió para mirarlo, con el mentón desafiantemente levantado. «Terminó porque quería salir de esta vida. De todo. La violencia, los secretos, el constante mirar por encima del hombro». Luca se acercó, arrinconándola contra el mostrador. «¿Y ahora? ¿Ahora?». La risa de Elena fue temblorosa. «Ahora estoy de vuelta donde empecé, ¿no? Atrapada en un mundo del que intenté escapar con hombres que creen que pueden poseerme». Las palabras escocieron a Luca más de lo que quería admitir. Sus manos agarraron el mostrador a cada lado de ella, encerrándola. «¿Es eso lo que crees que es esto? Posesión, ¿no?». Sus ojos buscaron los de él. «Me tienes aquí, protegida en tu jaula de oro». «¿En qué se diferencia de aquello de lo que huí?». Los celos le retorcieron las entrañas a Luca, no solo por la idea de ella con Marco, sino por la idea de que ella pudiera huir de nuevo, de que pudiera elegir la libertad por encima de lo que se estaba convirtiendo esto entre ellos. Por primera vez en años, sintió que su legendario control se le escapaba de los dedos como arena. La biblioteca crujió de tensión mientras los hombres de Luca entraban uno por uno. Tenían el rostro serio, los hombros cuadrados para la batalla. Luca estaba junto a la ventana, su reflejo duro e implacable en el cristal. Detrás de él, un sobre manila yacía abierto sobre su escritorio de caoba, su contenido deletreando problemas en blanco y negro. Elena se detuvo en la entrada, atrapada entre el deseo de saber y el miedo a lo que pudiera averiguar. El nombre de su hermano había resonado por los pasillos antes, llevado en susurros y miradas preocupadas. Ella conocía ese sonido, la calma antes de la tormenta. «Cierra la puerta», ordenó Luca, sin volverse. Su voz era acero envuelto en seda. Mientras sus lugartenientes tomaban asiento, sus ojos se movían entre Luca y Elena. Ella sintió el peso de su evaluación, la hermana de su enemigo, ahora bajo la protección de su jefe. Algunos asintieron respetuosamente, otros apenas ocultaron su sospecha. «Domenico Rossi», comenzó Luca, finalmente frente a la habitación, «está moviendo armas por nuestro territorio. Está construyendo un arsenal». Sus dedos trazaron el borde de su escritorio, engañosamente casual. «Cree que no nos daremos cuenta. Cree que estamos ciegos». El corazón de Elena se encogió. Este era el hermano que conocía, siempre presionando, siempre probando los límites. Se abrazó a sí misma, tratando de hacerse más pequeña contra la pared. Uno de los capos mayores se aclaró la garganta. «Podríamos enviar un mensaje, algo permanente». «No». La respuesta de Luca fue inmediata. Sus ojos se desviaron hacia Elena antes de volver a sus hombres. «Observaremos. Esperaremos».
Cuando haga su movimiento, estaremos listos. La reunión continuó. Las estrategias se formaron como líneas de batalla en un mapa. Elena escuchó mientras discutían puntos de vigilancia, rotaciones de guardias, planes de contingencia. Cada palabra era otro peso sobre sus hombros. Estos hombres, enemigos de su hermano, eran ahora sus protectores. Dupliquen la guardia en el almacén, ordenó Luca. Y quiero ojos en cada lugarteniente de Rossi. Si tan solo estornudan, quiero saberlo. Los hombres asintieron, su lealtad a Luca evidente en cada movimiento. Pero había algo más en sus expresiones cuando lo miraban. Preocupación, quizás. Su jefe era diferente ahora, cambiado por la mujer que permanecía en silencio en medio de ellos. A medida que avanzaba la reunión, Elena captó fragmentos de los planes de su hermano. Armas, almacenes en edificios abandonados, reuniones secretas con familias rivales. Cada detalle era otra grieta en su corazón. El hermano que una vez la había protegido era ahora la amenaza contra la que planeaban. Uno por uno, los hombres salieron, sus misiones claras. Luca permaneció junto a su escritorio, su presencia llenando la habitación como humo. Sus ojos se encontraron con los de Elena, y por un momento la máscara se cayó. Ella vio el conflicto allí, la necesidad de proteger a su familia en pugna con su deseo de protegerla a ella. Se movió para irse, sus pasos medidos y controlados. En la puerta, se detuvo mirándola. El aire entre ellos zumbaba con palabras tácitas. Ya no era solo su empleada, o ni siquiera solo la hermana de su enemigo. Se había convertido en algo completamente diferente, algo que hizo dudar al hombre más poderoso de la ciudad. Sus miradas se mantuvieron, una conversación silenciosa en las sombras crecientes. La mano de Lucas se apretó en el marco de la puerta, con los nudillos blancos de contención. El momento se extendió, pesado con posibilidades que ninguno de los dos estaba listo para nombrar. Las sombras vespertinas se extendían por el despacho de Luca mientras Elena caminaba, sus dedos acariciando los lomos de los libros encuadernados en cuero. La mansión se sentía más pequeña últimamente, cada rincón embrujado por su presencia. Incluso ahora, a solas, podía sentir el fantasma de su tacto de su encuentro anterior en el pasillo. Un breve roce de hombros que le envió electricidad por el cuerpo. Sacó un libro al azar del estante, necesitando algo para ocupar sus manos. El peso la ancló, pero no pudo calmar sus pensamientos acelerados. Cada vez que cerraba los ojos, lo veía. La forma en que dominaba una habitación, la delicadeza de su tacto cuando revisaba sus moretones en recuperación, el fuego en sus ojos cuando la miraba. ¿Todavía te escondes en mi estudio? Su voz la hizo sobresaltarse. El libro se le cayó de las manos, golpeando el suelo con un golpe sordo. Luca estaba en la puerta, con la chaqueta quitada, las mangas enrolladas para revelar sus brazos tatuados. Parecía peligroso y hermoso, como un depredador en reposo. «No me escondo», dijo Elena, agachándose para recoger el libro. «Estoy leyendo». Su sonrisa sarcástica era exasperante. Ella lo puso de nuevo en el estante. «Bien, te estoy evitando. ¿Y cómo te va con eso?» Se acercó y el aire se hizo más denso. «Perfectamente bien hasta ahora». Ella retrocedió, chocando contra su escritorio. «No, no, ¿no qué?» Otro paso más cerca. «No te des cuenta de cómo me miras cuando crees que no te veo. No sientas cómo tiemblas cuando estoy cerca». «¡Para!» Su voz tembló. «Esto no es un juego». «No». Asintió. No lo es. Sus manos se posaron en el escritorio a cada lado de ella, encerrándola. «De los juegos puedo irme». Elena le empujó el pecho, pero él no se movió. «Eres como todos los demás, creyendo que puedes controlarme, poseerme. No soy como ellos». Sus palabras eran afiladas, enfadadas. «Protejo lo que es mío. No soy tuya». Esta vez le empujó con más fuerza. «No soy un premio que ganar en tu guerra con mi hermano». Los ojos de Lucas se oscurecieron. «¿Es eso lo que crees que es esto? ¿Un juego de poder?» «No lo es». Ella levantó la barbilla, desafiante. El gran Luca manteniendo a la hermana de su enemigo como mascota. Su mano se extendió,
agarrando su mandíbula, no lo suficientemente fuerte como para lastimarla, pero lo suficientemente firme como para mantenerla en su lugar. ¿Crees que quiero esto? ¿Que planeaba sentir esto por ti? Suéltame. Pero ella no luchó contra su agarre. Estás huyendo, la acusó, no de mí, sino de lo que sientes. No sabes lo que siento. No lo hago. Su pulgar rozó su labio inferior. Tu pulso se acelera. Tus pupilas están dilatadas. Te inclinas hacia mi tacto incluso cuando me dices que pare. Ella se apartó bruscamente de él, deslizándose por debajo de su brazo. Estás delirando. En dos zancadas la atrapó, la giró y la inmovilizó contra la pared, su cuerpo presionado contra el suyo, músculos duros y poder apenas contenido. Lo estoy. Entonces, ¿por qué no te has ido? La puerta está ahí mismo. No te estoy deteniendo. Porque ella vaciló, perdida en la intensidad de su mirada. Porque tú quieres esto tanto como yo. Su voz bajó, más áspera. Porque cada vez que huyes, algo te arrastra de vuelta. Te odio, susurró, pero no había convicción en ello. No, hijo. Dijo su rostro a centímetros del suyo. Odias que me desees. Odias que vea a través de tus muros. Odias que te haga sentir segura cuando soy la última persona que debería. Sus palabras le resultaron demasiado familiares. Ella intentó alejarlo de nuevo, pero él la sujetó por las muñecas, inmovilizándolas por encima de su cabeza. Ahora eres mía, Elena, gruñó, sus labios casi rozando los de ella. Te guste o no. Se suponía que la reunión en el almacén sería rutinaria. Elena estaba detrás del hombro derecho de Luca, donde él había insistido en que se quedara. El aire, impregnado de pescado y sal de los muelles cercanos, le hacía arrugar la nariz. 5 de los hombres de Luca los flanqueaban, mientras la pandilla rival, los Martinelli, estaban al otro lado del espacio vacío, con sus propios soldados estratégicamente posicionados. La voz de Luca se extendió por el almacén, suave y controlada. Los términos son justos. Ustedes tienen los muelles los fines de semana. Nosotros mantenemos el control entre semana. Algo se sentía extraño. Elena lo notó en la forma en que los miembros de la pandilla rival se movían, con los ojos fijos en las vigas. Antes de que pudiera advertir a Luca, sonó el primer disparo. ¡Al suelo!, rugió Luca, empujándola detrás de una pila de cajas mientras el caos estallaba. El fuego de las armas explotó desde arriba. Francotiradores ocultos. Esto no era una reunión, era una emboscada. El corazón de Elena latía con fuerza mientras las balas astillaban la madera a su alrededor. Los hombres de Luca respondieron al fuego, sus disparos precisos y mortales. A través de los huecos en las cajas, ella observó a Luca moverse como un depredador, cada disparo dando en el blanco con una precisión aterradora. Una mano áspera la agarró del pelo por detrás. Gritó mientras la arrastraban hacia atrás, el cañón frío de una pistola presionando su sien. «Suelten sus armas, Duca». La voz pertenecía a Marcos Martinelli, el jefe rival. «O tu linda pequeña mascota muere primero». El almacén quedó en silencio. Luca se giró lentamente, su expresión transformándose de un poder controlado a algo más oscuro, algo que hizo que la sangre de Elena se helara. 3 segundos para soltarla. La voz de Luca era mortalmente silenciosa. 1. Aquí no pones tú las condiciones. Martinelli apretó su agarre. 2. Elena captó la mirada de Luca. En esa fracción de segundo, lo entendió. Se aflojó, dejando caer su peso de repente. El movimiento inesperado hizo que Martinelli tropezara. 3. 2 disparos resonaron simultáneamente. La sangre salpicó el rostro de Elena mientras Martinelli caía detrás de ella. La bala de Luca le había dado en el entrecejo, mientras uno de sus hombres había acabado con el último francotirador. Pero Luca no había terminado. Se acercó a los soldados Martinelli restantes que se habían rendido. Su rabia irradiaba en ondas. «Tocaste lo que es mío». Lo que sucedió a continuación perseguiría los sueños de Elena.
La violencia de Luca fue precisa, calculada y absolutamente despiadada. No solo los mató, envió un mensaje. Cada muerte era una declaración de poder, una advertencia para cualquiera que se atreviera a desafiarlo o amenazar lo que él consideraba suyo. Elena no podía apartar la vista. Este era el hombre por el que había estado luchando contra su atracción, hermoso y aterrador en su brutalidad. Su traje estaba salpicado de sangre, sus nudillos en carne viva, pero su rostro permaneció extrañamente tranquilo durante toda la carnicería. Cuando terminó, cruzó hasta ella en 3 largas zancadas, sus manos sorprendentemente suaves mientras la revisaba en busca de heridas. ¿Estás herida? Ella negó con la cabeza, incapaz de encontrar su voz. «Sáquenla de aquí», ordenó a uno de sus hombres. «Llévensela a casa ahora». El viaje de regreso a la mansión transcurrió en un abrir y cerrar de ojos. Las manos de Elena no dejaban de temblar, pero no sabía si era por miedo o por adrenalina. La imagen de la furia controlada de Lucas se repetía en su mente. La forma en que se había transformado de hombre de negocios a asesino en segundos. Todo porque alguien la había amenazado. En la mansión, Luca llegó poco después, con la ropa cambiada, pero su energía aún chispeaba de peligro. La encontró en el estudio, caminando de un lado a otro. «No salgas de esta casa sin mi permiso», ordenó. Su voz no admitía discusión, no hasta que haya acabado con el resto de su organización. Elena asintió, sorprendiéndose a sí misma con su cumplimiento. Pero había visto lo que les sucedía a quienes se cruzaban en su camino. Más que eso, había visto hasta dónde llegaba él para proteger lo que consideraba suyo. Lo vio alejarse, sus hombros rígidos por la violencia controlada, y sintió que algo cambiaba dentro de ella. El hombre que acababa de salvarle la vida era el mismo que se la podía quitar. Y de alguna manera, eso lo hacía aún más peligroso para su corazón que para su vida. El estudio estaba en silencio, salvo por el crepitar de la chimenea y el suave tintineo del hielo en el vaso de Luca. Después de la masacre en el almacén, la tensión se había vuelto densa. Elena estaba sentada en el sillón de cuero frente a él, observando las llamas bailar sobre sus afiladas facciones. «Mi padre murió cuando yo tenía 17 años», dijo Luca de repente, con la voz grave y áspera. Agitó el líquido ámbar de su vaso, los ojos fijos en el fuego. Recibió un disparo por la espalda de alguien en quien confiaba, alguien que comía en nuestra mesa, que lo llamaba hermano. Elena contuvo el aliento. Nunca lo había visto así, vulnerable, casi humano. Lo encontré. Los nudillos de Lucas se pusieron blancos alrededor del vaso. En su estudio, no muy diferente a este, sangre por todas partes. La familia estaba en caos. Todos esperaban que me derrumbara, que huyera, que fracasara. Una sonrisa amarga curvó sus labios. Asesiné a su asesino esa misma noche. Lo rastreé y le metí 3 balas en el pecho. Fue entonces cuando empezaron a llamarme Il Monstruo, el monstruo. Se puso de pie, acercándose a la ventana. La lluvia golpeaba el cristal, reflejando la expresión tormentosa de su rostro. Era demasiado joven para dirigir un imperio, pero la debilidad significaba la muerte, así que aprendí. Rápido. Se volvió para mirarla, las sombras bailando en su rostro. ¿Sabes lo que se siente tomar decisiones de vida o muerte antes de tener la edad legal para beber? Elena pensó en su propio hermano, Domenico, y en cómo el negocio familiar lo había cambiado. «Sí», susurró. «Sí lo sé». Los ojos de Lucas se suavizaron por un momento. «Claro que sí». Regresó a su silla, ahora más cerca de ella. Cada amigo se convirtió en un enemigo potencial. Cada amante, en una posible debilidad. Confianza. Él rió oscuramente. «La confianza es un lujo que no podía permitirme». «¿Es por eso que estás solo?», preguntó Elena en voz baja. «Estoy solo porque es más seguro». Se inclinó hacia adelante, los codos en las rodillas. «¿Viste lo que pasó hoy? Un momento de vulnerabilidad, una persona que pueden usar contra ti». Su voz se apagó, y ella supo que él estaba pensando en cómo le habían apuntado con una pistola a la cabeza. «Tu padre», le incitó suavemente, queriendo entender más. «Antonio Duca».
Orgullo y dolor se mezclaron en su voz. Era respetado, temido, pero también amado. Me enseñó todo: cómo disparar, cómo liderar, cómo mandar lealtad, pero nunca me enseñó a estar solo. La voz de Lucas se quebró ligeramente. El silencio en esta casa después de su muerte era ensordecedor. Elena se encontró moviéndose más cerca, atraída por la cruda honestidad de sus palabras. ¿Y tu madre? Cáncer cuando yo tenía 12 años. Su mandíbula se apretó. Todo el dinero, todo el poder no pudieron salvarla. Fue entonces cuando aprendí que algunas cosas no se pueden controlar por mucho que lo intentes. La confesión quedó entre ellos, cargada de un significado tácito. Luca rara vez mostraba debilidad. Sin embargo, allí estaba, compartiendo sus heridas más profundas. A veces, continuó, con la voz apenas un susurro, me pregunto si estaría orgulloso u horrorizado de lo que me he convertido, las cosas que he hecho para mantener vivo este imperio. Elena extendió la mano, su mano flotando cerca de la suya, pero sin tocarla del todo. Sobreviviste. ¿A qué costo? Sus ojos oscuros se encontraron con los de ella, llenos de un dolor que nunca antes había visto. Cada muerte añade otro peso. Cada traición construye otro muro. Hasta que un día se levantó bruscamente, la vulnerabilidad desapareció como humo. Su expresión se endureció. La máscara de il monstruo volvió a su lugar. Este mundo no tiene espacio para la debilidad, murmuró, alejándose de ella, dejando a Elena sola con el peso de su confesión y la creciente comprensión de que se estaba enamorando tanto del monstruo como del hombre que había debajo. El trueno retumbó afuera mientras Elena irrumpía en la oficina de Luca, con el corazón palpitante. Él levantó la vista de su escritorio, la sorpresa parpadeando en su rostro antes de asentarse en su habitual máscara de control. ¿Qué soy para ti?, exigió ella con las manos temblando a los costados. ¿Otra pieza de tu colección? ¿Otra cosa que controlar? La mandíbula de Luca se tensó. Se levantó lentamente de su silla, sus movimientos deliberados. Sabes que no es tan simple. Entonces hazlo simple, desafió ella dando un paso más cerca. Porque estoy cansada de estos juegos, Luca. La forma en que me miras cuando crees que no te estoy viendo. La forma en que me tocas como si fuera algo precioso. Luego me alejas como si fuera veneno. Sus ojos se oscurecieron. Elena, no, lo interrumpió. Quiero la verdad, toda. ¿Qué soy para ti? Luca rodeó el escritorio, su presencia llenando la habitación. ¿Quieres la verdad? Su voz era baja, peligrosa. La verdad es que he estado luchando contra esto desde el momento en que te encontré en ese apartamento. Luchando contra la forma en que me haces sentir, las cosas que me haces desear. Se pasó una mano por el cabello, la frustración evidente en cada movimiento. ¿Tienes idea de lo que me produce? Verte aquí cada día, saber que eres la hermana de Domenico, saber que desearte podría iniciar una guerra. Nunca pedí nada de esto, replicó Elena. Nunca quise ser parte de este mundo de nuevo. Y sin embargo, aquí estás. Se acercó, lo suficientemente cerca como para que ella pudiera sentir el calor que irradiaba su cuerpo. Aquí estamos. Dime, susurró, su desafío desmoronándose bajo la intensidad de su mirada. Dime qué quieres. La mano de Lucas se levantó para ahuecar su rostro, su pulgar rozando su pómulo. Te quiero, admitió bruscamente. Dios, ayúdame, pero te quiero. Cada sonrisa, cada desafío, cada momento de desafío, lo quiero todo. Su aliento se atascó en su garganta. Entonces, ¿por qué luchar contra ello? Porque desearte es peligroso, gruñó. Porque cada vez que te miro, siento que pierdo el control, y el control lo es todo en mi mundo. Tal vez, respiró. Algunas cosas valen la pena perder el control por ellas. Algo se rompió en los ojos de Luca. La arrastró contra él, una mano enredada en su cabello, mientras la otra la abrazaba por la cintura. Sus labios se encontraron con los de ella, hambrientos y exigentes. Esto no era como su primer beso. Tentativo y a prueba.
Esto era una necesidad cruda. Meses de tensión finalmente cediendo. Elena se derritió en él, sus manos agarrando sus hombros mientras él la acorralaba contra la pared. Su beso fue posesivo, reclamador, marcándola como suya. Cuando finalmente se separaron, ambos sin aliento, Luca apoyó su frente contra la de ella. Ahora eres mía, dijo, su voz ronca de deseo. Parte de mi mundo, te guste o no. No hay vuelta atrás después de esto. Elena lo miró, viendo tanto al monstruo como al hombre, sabiendo que se estaba enamorando de ambos. Su corazón se aceleró al darse cuenta de la verdad de sus palabras. No había vuelta atrás. La mañana comenzó con explosiones. Luca despertó sobresaltado por el vibrar frenético de su teléfono. 3 de sus almacenes habían sido atacados simultáneamente. Mientras procesaba la información, apretó la mandíbula con tanta fuerza que casi le rechinaron los dientes. A su lado, Elena se movió, sus ojos abriéndose con preocupación. ¿Qué pasa?, preguntó, notando la tensión en sus hombros. Tu hermano, Luca gruñó, ya poniéndose la chaqueta del traje. Ha hecho su movimiento. La puerta del dormitorio se abrió de golpe mientras Marco irrumpía, con el rostro sombrío. Jefe, hemos perdido contacto con los muelles. Los hombres de Rossi están por todas partes. El mundo de Luca se transformó en un instante. El hombre tierno que había abrazado a Elena durante la noche desapareció, reemplazado por el despiadado jefe de la mafia. Sus ojos oscuros se endurecieron mientras daba órdenes por teléfono, coordinando su respuesta a los ataques. Preparen los coches, le ordenó a Marco, y doblen la seguridad aquí. Nadie se acerca a menos de 1 milla de esta casa. Elena observó cómo estallaba el caos a su alrededor. Guardias corrían por los pasillos, con las armas visibles bajo sus chaquetas. La mansión, normalmente una imagen de poder controlado, ahora zumbaba con una energía nerviosa. Domenico no me haría daño, dijo, pero la incertidumbre se coló en su voz. Lucas se volvió hacia ella con una expresión feroz. Tu hermano quemaría el mundo para conseguir lo que quiere, incluyéndote a ti. La agarró por los hombros, su agarre firme, pero no doloroso. Quédate aquí. No salgas de esta casa por ningún motivo. ¿Entendido? Antes de que pudiera discutir, se oyeron disparos afuera. Los hombres de Luca gritaron y el sonido de neumáticos chirriando llenó el aire. Él maldijo, empujando a Elena detrás de él mientras sacaba su arma. Están probando nuestras defensas, informó Marco, asomándose por la ventana. Equipo pequeño, probablemente exploradores. El teléfono de Luca vibró de nuevo. Más malas noticias. Otro almacén afectado, esta vez con bajas. Su imperio estaba bajo ataque, y por primera vez en años sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Tráeme a Giovanni, ordenó a uno de sus hombres. Dile que active el protocolo rojo. Cualquier persona leal a Rossi será eliminada esta noche. Elena jadeó ante la frialdad de su voz. Este era el lado de Luca que había intentado ignorar. El asesino despiadado que había construido su imperio sobre sangre y miedo. Luca, por favor, tiene que haber otra manera. No la hay. Su voz fue definitiva, no admitía discusión. Tu hermano quiere una guerra, le daré una, no sobrevivirá. El día transcurrió en un torbellino de violencia y estrategia. Luca coordinó sus fuerzas desde su oficina, mientras Elena caminaba por la mansión como un animal enjaulado. Los informes seguían llegando. Más ataques, más pérdidas. Domenico los estaba golpeando con fuerza y rapidez, tratando de desestabilizar la operación de Luca antes de lanzar su asalto principal. Por la noche, la tensión había llegado a un punto de ruptura. Elena observó cómo la fachada cuidadosamente controlada de Luca comenzaba a agrietarse. Sus órdenes se volvían más bruscas, sus movimientos más agitados. El peso de proteger tanto su imperio como a ella le estaba pasando factura. Deberías haberme dejado en mi apartamento, dijo en voz baja, parada en la puerta de su oficina. Nada de esto estaría pasando si... No. Luca la interrumpió, su voz peligrosa. No te atrevas a decir eso. Cruzó la habitación en 3 largas zancadas, acorralándola contra la pared. ¿Crees que me arrepiento de haberte encontrado?
de haberte protegido. Elena se encontró con su intensa mirada, el miedo y el deseo luchando en su pecho. Creo que te estoy debilitando, dándole a Domenico una ventaja que de otra manera no habría tenido. Su risa fue áspera. ¿Débil? ¿Crees que preocuparme por ti me hace débil? Su mano se levantó para ahuecar su rostro, sorprendentemente suave, a pesar de su expresión feroz. Tú me haces más fuerte. Me das algo por lo que vale la pena luchar más allá del territorio y el poder. Pero cuando otra explosión sacudió la ciudad a lo lejos, Elena sintió que su resolución vacilaba. Se apartó de su tacto, abrazándose a sí misma. ¿A qué costo, Luca? ¿Cuántas personas tienen que morir por nuestra culpa? Vio la frustración destellar en su rostro, la lucha entre el hombre que la quería y el jefe que no podía mostrar debilidad. La agarró del brazo cuando ella se volvió para irse, su agarre posesivo pero no cruel. Ahora eres mía, Elena, le advirtió, su voz baja e intensa. No lo olvides. Las cámaras de seguridad de la mansión se iluminaron, mostrando el coche de Marco detenerse en las puertas. Algo no encajaba. Luca observaba la secuencia desde su oficina, sus dedos tamborileando sobre el escritorio de caoba. Marco no tenía previsto regresar hasta el día siguiente. «Déjalo pasar», ordenó Luca por la radio, pero una inquietud se instaló en su estómago. Elena estaba junto a la ventana, observando el vehículo que se acercaba. «Algo anda mal», susurró, y Luca notó cómo sus manos temblaban ligeramente. El coche se detuvo y Marco salió con 3 hombres desconocidos. Antes de que Luca pudiera reaccionar, se desató un tiroteo. Sus guardias leales cayeron uno a uno, sorprendidos por la traición. Marco había traído a los hombres de Rossi justo a su puerta. «Ve al cuarto blindado», ordenó Luca a Elena, su voz mortalmente tranquila a pesar del caos. Él buscó su arma, pero ella lo agarró del brazo. «No me dejes», suplicó, con los ojos muy abiertos por el miedo. «Ve». Él la empujó hacia el pasaje oculto detrás de su estantería. «Antonio irá». La puerta de la oficina se abrió de golpe. Antonio, su guardia más confiable, yacía muerto en el pasillo. Marco estaba allí, con el arma levantada y 2 de los hombres de Rossi flanqueándolo. «Lo siento, viejo amigo». La sonrisa de Marco era fría. «Pero Domenico me hizo una oferta mejor». El mundo de Luca se redujo a un solo punto de furia. «Me traicionas por dinero». Su voz llevaba la promesa de la muerte. No solo dinero. Los ojos de Marco se desviaron hacia Elena. «Ella fue mía primero. ¿Recuerdas?» Todo sucedió a la vez. Luca se lanzó a por su arma, pero los hombres de Marco fueron más rápidos. Sonó un disparo hiriendo a Luca en el hombro. Él tropezó y en ese momento de debilidad agarraron a Elena. Ella luchó como una gata salvaje, pateando y gritando. «¡Luca!». La sangre empapó su costosa camisa mientras luchaba por ponerse de pie. Los hombres de Marco lo sujetaron mientras su líder se acercaba a Elena con una jeringa. «Solo algo para mantenerte callada, hermosa», susurró Marco, clavando la aguja en su cuello a pesar de sus luchas. «Te mataré». La voz de Luca era hielo, incluso mientras veía los ojos de Elena volverse pesados. «Te destrozaré pedazo a pedazo». Marco se rió. «Puedes intentarlo, pero primero necesitas sobrevivir la noche». Asintió a sus hombres. «Hazlo bien, pero déjalo respirar. Domenico quiere que sufra». La paliza que siguió fue brutal. Con los ojos hinchados, Luca observó impotente cómo se llevaban a Elena, inconsciente. Su mundo giraba, no por el dolor de sus heridas, sino por la agonía de fallarle. Cuando sus hombres finalmente lo encontraron, la mansión estaba extrañamente silenciosa. La traición había calado hondo en su organización. Marco se había llevado más que a Elena, había destrozado la confianza sobre la que Luca había construido su imperio. «Encuéntrenla», ordenó con los labios ensangrentados, rechazando atención médica. «Encuéntrenla ahora». Sus hombres leales restantes se apresuraron a obedecer. Los informes inundaron. La traición de Marco era más profunda de lo que nadie sospechaba. Había comprometido los protocolos de seguridad, desactivado los sistemas de rastreo
y despejado las rutas de escape. Luca estaba de pie en su oficina destruida, ignorando el dolor que asolaba su cuerpo. La imagen del rostro aterrorizado de Elena cuando se la llevaron lo atormentaba. Había prometido protegerla y había fallado. Jefe, uno de sus hombres se acercó cautelosamente. Encontramos su rastro. Se dirigen al viejo distrito de almacenes. Algo oscuro y primitivo despertó en Luca. El hombre de negocios calculador desapareció, reemplazado por algo mucho más peligroso. Revisó su arma, sus movimientos mecánicos a pesar de sus heridas. Reúnan a todos los hombres disponibles, ordenó. No me importa lo que cueste, la traeremos de vuelta. La noche se extendía ante él, llena de promesas y violencia. Había perdido el control, había perdido su agarre cuidadosamente mantenido sobre el poder. Todo porque se había permitido preocuparse, amar. Pero mientras salía a la noche, con la venganza ardiendo en sus venas, Lucas se dio cuenta de que no se arrepentía de ni un solo momento con ella. Ella era suya, y destrozaría a cualquiera que se atreviera a quitársela. El distrito de almacenes se alzaba al frente, un laberinto de edificios abandonados y sueños rotos. La elegante camioneta negra de Luca atravesó la oscuridad, sus nudillos blancos contra el volante. La sangre de sus heridas anteriores se había secado en su costoso traje, pero no sentía nada más que la ardiente necesidad de alcanzarla. Jefe, hemos confirmado la ubicación de Elena. Su lugarteniente habló desde el asiento del pasajero. Tercer almacén desde el este. Gran presencia de guardias. La mandíbula de Lucas se apretó. ¿Cuántos? Al menos 20 hombres. Marcos ha traído refuerzos. La camioneta frenó bruscamente. Detrás de ellos, 3 vehículos más transportaban a sus soldados más leales. Estos eran los hombres que habían permanecido a su lado durante la traición, aquellos en quienes confiaba para ayudarlo a quemar ese lugar hasta los cimientos. Sin piedad, ordenó Luca, revisando sus armas. Cualquiera que se interponga entre ella y yo, morirá. El primer disparo provino de un francotirador en el tejado. Los hombres de Luca respondieron con una potencia de fuego precisa. Años de entrenamiento eran evidentes en su coordinación. La noche estalló en disparos y caos. Luca se movió como una fuerza de la naturaleza, cada disparo dando en el blanco. Su herida en el hombro protestó, pero él ignoró el dolor. 2 de los hombres de Rossi lo atacaron. El primero recibió una bala entre los ojos. El segundo logró acercarse lo suficiente para que Luca viera el miedo en sus ojos antes de sufrir el mismo destino. «Despejen el perímetro», gritó Luca, avanzando hacia el almacén. Cristales se rompieron por encima mientras sus hombres atacaban a los enemigos en varios niveles. Dentro del almacén había un laberinto de contenedores de envío y maquinaria antigua, perfecto para una emboscada. Los instintos de Luca, afilados por años en este mundo brutal, lo mantuvieron con vida mientras las balas pasaban silbando. Una voz familiar resonó en el espacio. «Deberías haberte quedado abajo, Luca». La burla de Marcos se extendió por encima del fuego. La rabia brotó por las venas de Luca. Vio movimiento a su izquierda y disparó sin dudar. Un cuerpo cayó, pero no era Marco. «Nunca fuiste digno de ella», continuó Marco. «Se merece a alguien que pueda protegerla. Como tú». La voz de Luca era mortalmente tranquila mientras avanzaba. Una rata que traiciona a sus amigos por dinero. Más hombres de Rossi aparecieron, pero la furia de Luca lo hizo imparable. Cada disparo, cada movimiento lo acercaba a Elena. Cadáveres sembraban su camino, testimonio de su determinación. Entonces la oyó gritar. El sonido lo atravesó como un cuchillo. Siguiendo su voz, Luca irrumpió por una puerta hacia lo que parecía una antigua oficina. Marco estaba allí, usando a Elena como escudo, con una pistola en su sien. «Detente ahí mismo», advirtió Marco. Luca asimiló la escena. El rostro de Elena estaba cubierto de lágrimas pero desafiante. Incluso ahora mostraba más fuerza que miedo. Sus ojos se encontraron y algo pasó entre ellos. Confianza, entendimiento, amor. «Eres patético, Marco». La voz de Luca goteaba desprecio. «Usar a una mujer como escudo. ¿En eso te has convertido?» «Cállate». La mano de Marco tembló ligeramente.
La amé primero. Fue mía antes de que la tomaras. Nunca fui tuya, escupió Elena, luchando contra su agarre. Luca vio su oportunidad cuando la atención de Marco vaciló por una fracción de segundo. El disparo fue perfecto, limpio a través del hombro de Marco, haciéndole soltar a Elena y soltar su arma. Ella no dudó. En el momento en que se liberó, Elena clavó el codo en el hombro herido de Marco y corrió hacia Luca. Marco buscó su arma caída, pero Luca fue más rápido. Dos disparos más sonaron y Marco se desplomó, agarrándose las piernas. Luca arrastró a Elena detrás de él, protegiéndola con su cuerpo mientras se acercaba a su antiguo amigo. Marco lo miró, el miedo finalmente reemplazando su arrogancia. Por favor, suplicó, éramos como hermanos. Los hermanos no se traicionan. La voz de Luca era hielo. Levantó su arma una última vez. Luca. La suave voz de Elena lo detuvo. Ella le tocó el brazo suavemente. Estás sangrando. El mundo se redujo a su sola presencia. Luca se giró, observando su rostro, sus ojos, el hecho de que estaba a salvo. Su mano tembló mientras le tocaba la mejilla. Nada más importa, susurró ferozmente. Nada más que tú. Te protegeré hasta mi último aliento, Elena. Nadie volverá a hacerte daño. El almacén quedó en silencio, salvo por la respiración agitada de Marco y el lejano sonido de las sirenas. La sangre se acumuló debajo de él donde yacía en el suelo de concreto, sus piernas inútiles por los disparos precisos de Luca. Elena estaba detrás de Luca, su mano todavía apoyada suavemente en su brazo, mientras su arma permanecía apuntando a su antiguo mejor amigo. 20 años, la voz de Luca era extrañamente tranquila. 20 años de amistad, Marco. Crecimos juntos, luchamos juntos. Confiaba en ti con todo. La risa de Marco era amarga, teñida de dolor. Todo excepto ella. Sus ojos se dirigieron a Elena. Nunca pudiste compartir lo que más importaba, ¿verdad, Luca? Las luces del almacén proyectaban duras sombras en el rostro de Luca mientras se acercaba a Marco. Esto no se trata de Elena, se trata de lealtad. ¿Lealtad? Marco escupió sangre al suelo. Hablas de lealtad mientras te paseas con la hermana del enemigo. El gran Luca Duca humillado por una cara bonita. Elena se tensó detrás de Luca, pero permaneció en silencio. Esa no era su batalla. Te di todo, continuó Luca. Su control se desvanecía ligeramente. Poder, posición, respeto. Eras mi hermano en todo menos en la sangre. Era tu sombra. La voz de Marco resonó en el espacio vacío. Siempre el segundo mejor, siempre siguiendo tu liderazgo. Y entonces aparece ella. Hizo un gesto hacia Elena con la barbilla. Y de repente estás dispuesto a arriesgar todo lo que construimos. ¿Por qué? ¿Por amor? El dedo de Lucas se apretó en el gatillo. Vendiste información a Rossi. Pusiste en riesgo a toda mi organización. ¿Cuántos de nuestros hombres murieron por tus celos? ¿Tus hombres? Corrigió Marco, una sonrisa cruel bailando en sus labios. Siempre fueron tus hombres, al igual que ella siempre iba a ser tuya. Se movió, haciendo una mueca de dolor. ¿Quieres saber algo divertido, Luca? Ella nunca me miró como te mira a ti. Incluso antes, cuando estábamos juntos, yo era solo un sustituto. Elena dio un paso adelante, su voz firme a pesar de la tensión. Eres patético, Marco. Esto no se trata de mí, y lo sabes. Lo traicionaste porque no soportabas ser el segundo. Los ojos de Marco se oscurecieron. No sabes nada de mí, cariño. De nosotros, de lo que hemos pasado. Sé lo suficiente, replicó ella. Sé que no eres ni la mitad del hombre que él es. Luca observó el intercambio, su rostro impasible, pero su mente acelerada. Años de amistad, de confianza, de secretos compartidos y sangre derramada, todo ello envenenado por la traición. El peso de lo que había que hacer lo oprimía como algo físico. Los Rossi se están moviendo contra el territorio oriental, dijo Marco de repente, su voz con un tono desesperado. Puedo decirte cuándo, dónde. Déjame arreglarlo, hermano. No me llames así. Las palabras de Luca cortaron como el acero. Perdiste ese derecho cuando me traicionaste. ¿Por ella?
La desesperación de Marco se convirtió en ira. Ella destruirá todo lo que has construido, Luca. Es sangre Rossi. Es lo que hacen. Luca se movió con la velocidad del rayo, presionando el cañón de su arma bajo la barbilla de Marco. Elige bien tus próximas palabras. Podrían ser las últimas. El silencio se extendió entre ellos, pesado con años de amistad, convirtiéndose en cenizas. Los ojos de Marco, una vez brillantes de lealtad y hermandad, ahora solo contenían un amargo resentimiento. Mátame entonces, susurró. Demuéstrame que tengo razón. Muéstrale exactamente qué clase de monstruo eres. Elena observó cómo Lucas se quedaba paralizado, el arma firme bajo la barbilla de Marco. Podía ver la lucha en su postura rígida, la forma en que su mano libre se apretaba a su costado. Este era el precio de amarlo, de observar cómo navegaba por un mundo construido sobre la violencia y la traición, donde la misericordia era debilidad y la confianza un lujo que pocos podían permitirse. Ya estás muerto para mí, dijo Luca finalmente, bajando su arma. El hermano que conocía murió en el momento en que nos traicionaste. La risa de Marco fue hueca. ¿Nosotros? No hay nosotros, Luca. Solo hay poder y aquellos demasiado débiles para tomarlo. Yo elegí el poder. Las palabras quedaron en el aire como veneno, marcando la muerte final de su amistad. 2 décadas de confianza y lealtad destrozadas sin posibilidad de reparación. El sol de la mañana proyectaba largas sombras a través de las ventanas del despacho de Luca mientras él miraba la nota ensangrentada en sus manos. Sus nudillos se pusieron blancos mientras apretaba el papel, leyendo el mensaje de nuevo. La familia debe permanecer unida. Ella nos pertenece a nosotros, no a ti. El tiempo corre, Duca. Las palabras estaban escritas en rojo. No era tinta, sino sangre. Junto a ella yacía un trozo de tela rota del vestido favorito de Elena, también teñido de carmesí. La jugada característica de Domenico Rossi, enviando trozos de lo que planeaba destruir. Luca apretó la mandíbula mientras miraba a Antonio, su capitán más confiable, al otro lado de su escritorio. ¿Cómo pasó esto nuestra seguridad? Encontraron la manera de sortear nuestro perímetro, respondió Antonio, su expresión sombría. Los hombres de Rossi se están volviendo más osados. Están probando nuestras defensas, buscando puntos débiles. Y Elena está a salvo en su habitación, jefe. Doble guardia en su puerta, justo como usted ordenó. Lucas se levantó, caminando hacia la ventana. Abajo sus hombres patrullaban los terrenos de su propiedad, armados y alerta. Pero no era suficiente. Domenico lo había dejado claro con su mensaje. La puerta se abrió y Elena entró, su rostro pálido pero decidida. Me enteré de la nota. Lucas se giró, su expresión suavizándose ligeramente al verla. Llevaba un sencillo vestido negro, su cabello oscuro caía suelto alrededor de sus hombros. Incluso ahora, con el peligro acechando, se movía con una fuerza tranquila. No deberías estar aquí, dijo, pero no había verdadera fuerza en sus palabras. Es mi hermano, Luca. Elena se acercó, sus ojos fijos en la nota ensangrentada. Sé cómo piensa, cómo opera. Esta no es tu pelea. Se convirtió en mi pelea en el momento en que amenazó lo que es mío. Ella lo miró fijamente. Ahora eres mío tanto como yo tuya. Antonio se movió incómodo, pero Luca levantó una mano antes de que pudiera hablar. Déjanos. Cuando estuvieron solos, Luca cruzó la habitación hacia Elena. Sus manos se posaron en sus hombros. Tu hermano no se detendrá hasta que consiga lo que quiere. Entonces tendremos que detenerlo primero. Su voz era de acero envuelto en seda. No puedes seguir jugando a la defensiva, Luca. Él seguirá viniendo. Seguirá probando hasta que encuentre la manera de pasar. El agarre de Luca se apretó ligeramente. ¿Sabes lo que estás pidiendo? Ir tras Domenico significa guerra. Una guerra abierta y sangrienta entre nuestras familias. Ya estamos en guerra. Ella extendió la mano tocando su rostro. La única diferencia es que él es el único que lucha para ganar. La verdad de sus palabras le golpeó con fuerza. Él había estado intentando protegerla,
de mantener la violencia a raya. Pero Domenico había hecho eso imposible con su mensaje. La sangre en ese papel no era solo una amenaza, era una promesa. Luca se acercó a su escritorio pulsando un botón en su teléfono. Que vengan todos aquí ahora. En cuestión de minutos, sus principales lugartenientes entraron en la oficina. Se quedaron en un semicírculo, con el rostro serio, esperando sus órdenes. Estos eran hombres que habían matado por él, muerto por él, construido un imperio con él. Ahora les pedía que lo arriesgaran todo. Domenico Rossi cree que puede amenazar lo que es mío. La voz de Luca llenó la habitación, fría y peligrosa. Cree que puede enviar mensajes escritos con sangre y esperar que me doblegue. Recogió la nota, aplastándola en su puño. Está a punto de aprender exactamente por qué la gente teme el nombre Duca. Sus hombres se enderezaron, sus manos se dirigieron a sus armas. Conocían ese tono. Significaba que la sangre fluiría. Y pronto. Hemos terminado de jugar a la defensiva, continuó Luca, sus brazos deslizándose alrededor de la cintura de Elena. A partir de este momento, le llevamos la lucha a él. Quiero que cada propiedad, cada negocio, cada aliado que tenga sea atacado. Sin piedad, sin cuartel. Terminemos con esto de una vez por todas. La habitación crujió de tensión mientras sus hombres asentían, sus rostros marcados con una determinación sombría. Lo habían seguido al infierno antes, lo harían de nuevo. Elena se inclinó hacia él, su voz suave pero firme. Pase lo que pase, lo enfrentaremos juntos. Luca la miró, viendo no solo a la mujer que amaba, sino la fuerza que lo había atraído a ella desde el principio. Ella no le pedía que se contuviera, que fuera menos de lo que era. Le pedía que fuera más, que luchara, no solo con violencia, sino con todo lo que tenía. El aire nocturno crepitaba con tensión mientras la caravana de camionetas negras de Luca avanzaba en silencio por las calles hacia la hacienda de Domenico. Dentro del vehículo principal, Luca revisó sus armas por última vez, sus movimientos precisos y controlados. El peso de su pistola le resultaba familiar en las manos, pero esta noche era diferente. Esta noche no era solo cuestión de negocios, era personal. 3 minutos, dijo Antonio desde el asiento del conductor, con voz baja. Luca asintió mirando a los hombres en su vehículo. Sus rostros eran duros, concentrados. Sabían lo que se avecinaba. La radio crepitó con actualizaciones de los otros equipos posicionados alrededor del complejo de Domenico. Todo estaba en su lugar. La hacienda se alzaba al frente, una fortaleza de piedra y acero enclavada detrás de altos muros. Luces de seguridad barrían los cuidados jardines, y guardias armados patrullaban el perímetro. Domenico había estado esperando esto, pero ni siquiera la preparación los salvaría esta noche. ¡Ahora!, ordenó Luca. La noche estalló en caos. Explosiones simultáneas sacudieron los muros exteriores mientras los equipos de Luca irrumpían por múltiples puntos. Las luces de seguridad se apagaron cuando su equipo técnico cortó la electricidad, sumergiendo el complejo en la oscuridad, rota solo por los destellos de los disparos y el resplandor anaranjado de los fuegos. Luca se movió con su equipo a través de la brecha, su arma ya cobrándose sus primeras víctimas. Los guardias cayeron antes de que pudieran levantar sus armas, pero venían más. El aire se llenó de disparos y gritos mientras los hombres de Domenico se daban cuenta de que estaban bajo ataque. ¡Avancen!, gritó Luca, dirigiendo a sus hombres hacia la casa principal. Cadáveres cubrían el suelo, algunos suyos, más de los de Domenico. La sangre empapaba la hierba perfectamente cuidada, tiñendo el rocío de rojo. Una ráfaga de disparos los obligó a refugiarse detrás de una fuente de piedra. El agua salía a borbotones de los agujeros de bala, creando una niebla carmesí en el aire. Luca hizo una señal a sus hombres, y ellos respondieron con un fuego preciso y coordinado. Más hombres de Domenico cayeron. Dentro de la casa, la lucha se volvió cuerpo a cuerpo. Cada habitación debía ser despejada, cada rincón revisado. Luca se movía con fría eficiencia, su dedo en el gatillo firme. Había hecho esto antes, pero nunca con tal propósito, tal rabia ardiendo en su pecho. Jefe, segundo piso despejado.
Llegó el informe por su auricular. Sótano asegurado, confirmó otra voz. Pero no hay Domenico. ¿Dónde se escondía el bastardo? Una explosión sacudió el ala este y la radio de Luca crepitó. Jefe, se dirige al garaje. Luca corrió, sus botas dejando huellas ensangrentadas en los suelos de mármol. Irrumpió por una puerta lateral justo a tiempo para ver a Domenico corriendo hacia un coche que esperaba, rodeado de sus guardias personales. ¡Rossi! La voz de Luca resonó en el garaje. Domenico se giró, su rostro contraído por el odio. Sus hombres abrieron fuego, obligando a Luca a lanzarse detrás de un pilar de hormigón. El tiroteo fue ensordecedor en el espacio cerrado, las balas rebotando en las paredes y los coches. Luca se movió rápido, derribando a los guardias de Domenico uno por uno. Sus propios hombres se unieron a la lucha, y pronto solo quedaba Domenico, acorralado entre dos vehículos. «¡Se acabó, Domenico!», gruñó Luca, avanzando con su arma levantada. «¿Crees que esto cambia algo?». Domenico escupió sangre, su propia arma apuntando a Luca. «Todavía no eres más que un farsante. Y mi hermana...». La mención de Elena hizo que algo se rompiera en el pecho de Luca. Su rostro apareció en su mente, su fuerza, su confianza en él. Este hombre, su propio hermano, había intentado destruir eso. El dedo de Domenico se apretó en el gatillo, pero Luca fue más rápido. Su primer disparo alcanzó a Domenico en el hombro, haciéndolo girar. El segundo golpeó su rodilla, derribándolo al suelo. El tercero, dirigido directo a su corazón, acabó con él. Domenico Rossi, el hombre que había amenazado todo lo que Luca apreciaba, yacía muerto en un creciente charco de sangre. El garaje quedó en silencio, salvo por los sonidos lejanos de disparos mientras los últimos focos de resistencia eran eliminados. Luca se paró sobre su enemigo caído, con la respiración agitada, la adrenalina aún corriendo por sus venas. La victoria se sentía vacía de alguna manera, contaminada por el conocimiento de que esto era solo el principio. El vacío de poder que la muerte de Domenico crearía traería nuevas amenazas, nuevos enemigos. Pero mientras miraba el cuerpo de Domenico, Luca supo que los enfrentaría a todos. Por ella, por ellos, cueste lo que cueste. El viaje de regreso a la mansión transcurrió en silencio. La sangre manchaba la camisa blanca de Luca, sus nudillos aún en carne viva por la pelea. Cada pocos minutos, sus ojos se desviaban hacia su teléfono, donde el mensaje de Elena esperaba. «¿Estás bien?». 3 simples palabras que lo significaban todo. Amanecía cuando finalmente cruzó la puerta de su casa. La mansión se sentía diferente ahora, más cálida, a pesar de la violencia que acababa de ocurrir. Elena estaba en la sala de estar, envuelta en uno de sus suéteres. Su cabello oscuro caía suelto alrededor de sus hombros. Cuando sus ojos se encontraron, el peso de todo lo que había sucedido lo aplastó. «¿Estás herido?», susurró ella, acercándose a él. Luca la sujetó de la muñeca antes de que pudiera tocarlo, su agarre suave pero firme. «Necesitamos hablar». Ella asintió siguiéndolo a su estudio. La habitación todavía olía a cuero y whisky, pero algo había cambiado. Las barreras que había construido alrededor de sí mismo se estaban desmoronando, y por una vez no quiso detenerlo. «Tu hermano», comenzó. «Lo sé». Ella lo interrumpió, su voz firme. «Lo sentí en el momento en que sucedió». Luca se acercó, sus manos encontrando su cintura. Ella no se apartó. «No me disculparé por lo que hice. Él lo habría destruido todo. Todo». Sus ojos buscaron los de él. «¿O solo a nosotros?». «Ambos». Su pulgar trazó su pómulo, quedando húmedo por las lágrimas que ella no se había dado cuenta de que había derramado. «He construido mi imperio sobre sangre y lealtad, Elena. He quitado vidas sin dudar. He destruido familias y aplastado a cualquiera que se interpusiera en mi camino». Hizo una pausa, sus ojos oscuros intensos. «Pero contigo, todo cambió». Ella tembló bajo su tacto, pero no apartó la mirada. «¿Cómo?». «Porque por primera vez no solo estoy protegiendo mi territorio o mi poder. Estoy protegiendo algo que importa, algo real». Su voz bajó, más áspera. «Te amo, Elena,
Me le está consumiendo, cambiándome, y no quiero luchar contra ello nunca más. La confesión quedó entre ellos, pesada de implicaciones. Luca continuó, sus palabras con el peso de una verdad que nunca antes había compartido. Sé lo que pido. Esta vida, mi vida, es peligrosa. Siempre habrá enemigos, siempre habrá amenazas. Pero te juro que nadie volverá a hacerte daño. Cada aliento que doy, cada movimiento que hago, será para mantenerte a salvo. Sus manos enmarcaron su rostro. Elígeme, Elena. Elígenos a nosotros. Déjame demostrarte que incluso en esta oscuridad podemos encontrar la luz juntos. Las lágrimas caían libremente ahora, surcándole las mejillas. «Mataste a mi hermano», susurró. «Sí», no eludió la verdad, «y lo volvería a hacer para protegerte. Ese soy yo, Elena. No fingiré ser otra cosa». Cerró los ojos, apoyándose en su tacto. Cuando volvió a hablar, su voz estaba densa de emoción. «Me esforcé mucho por no enamorarme de ti. Me dije que eras peligroso, que amarte me destruiría». Sus ojos se abrieron, encontrándose con los suyos con sorprendente claridad. «Pero ya te amo, Luca. Que Dios me ayude. Amo cada parte oscura y peligrosa de ti». Luca la atrajo más cerca, su frente apoyada en la de ella. Sus alientos se mezclaron en el espacio entre ellos, sus corazones latiendo al unísono. Sus manos se aferraron a su camisa, sin importarle la sangre, solo necesitándolo más cerca. «Te amo», repitió ella, más fuerte esta vez. «Te elijo a ti, Luca, todo de ti». Él capturó sus labios con los suyos, vertiendo cada gramo de pasión y promesa en el beso. Ella se derritió en él, dándole tanto como recibía. Cuando finalmente se separaron, ambos sin aliento, el mundo se sintió diferente, más claro, más seguro. Se quedaron allí, abrazados, mientras la luz de la mañana se filtraba por las ventanas del estudio. El peso de sus decisiones, la magnitud de su amor y la realidad de su mundo se asentaron a su alrededor como un pesado manto. El sol de la mañana se filtraba por las ventanas de la mansión, proyectando largas sombras en los suelos de mármol. Elena estaba de pie junto al ventanal del estudio de Luca. Sus dedos trazaban patrones invisibles en el frío cristal. Su reflejo mostraba las secuelas de los acontecimientos recientes, ojeras bajo sus ojos, una palidez en su tez normalmente vibrante. Detrás de ella, Luca trabajaba en su escritorio. El suave rasgueo de su pluma sobre el papel, el único sonido que rompía el silencio. Él había estado lidiando con las consecuencias de la caída de Domenico, reestructurando territorios y solidificando alianzas, pero su atención se desviaba constantemente hacia Elena, notando cómo parecía encogerse más con cada día que pasaba. «No has comido», dijo él, su voz grave pero firme. Elena no se volvió. «No tengo hambre». Luca dejó su pluma y se levantó, cruzando la habitación a grandes zancadas. Se detuvo detrás de ella, lo suficientemente cerca como para que ella sintiera su calor, pero sin tocarla. «Háblame». Ella apoyó la frente en el cristal, cerrando los ojos. «¿Qué hay que decir? Mi hermano está muerto, mi antigua vida se ha ido». Y ahora se interrumpió, su aliento empañando la ventana. «Y ahora estás a salvo», terminó Luca, sus manos posándose en sus hombros. Una risa amarga se le escapó. «¿A salvo? ¿En este mundo?». Se giró para mirarlo, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. «Ayer vi a 2 de tus hombres arrastrar a alguien al sótano. Escuché los gritos». «Luca, así es como se ve la seguridad». Su mandíbula se apretó, pero no apartó la vista. «Esos son negocios». «Es violencia», replicó ella. «Es muerte, sangre y miedo. Todo de lo que intenté escapar cuando dejé a mi familia». Se abrazó a sí misma, sintiendo frío de repente, a pesar del cálido sol de la mañana. «Me hice empleada para tener una vida normal, para despertar sin preguntarme si alguien a quien amaba moriría ese día». La expresión de Luca se suavizó. Una rara vulnerabilidad cruzó sus facciones. Tendió la mano hacia ella, y esta vez ella no se resistió,
mientras él la atraía a sus brazos. Sé lo que es esta vida, Elena. La he vivido, la he respirado, he sangrado por ella. Pero contigo, él le tomó la cara, obligándola a mirarlo. Contigo quiero construir algo diferente. ¿Cómo? Su voz se quebró. Tu mundo no permite lo diferente. Mi mundo permite lo que yo digo que permite. Su pulgar le secó una lágrima que se le había escapado. Sí, siempre habrá violencia, siempre habrá enemigos, pero no tienes que verla. No tienes que ser parte de ella. Negó con la cabeza. Ya soy parte de ella. En el momento en que me enamoré de ti, me volví parte de todo lo que eres. Sus brazos se apretaron a su alrededor. Entonces déjame protegerte. Déjame darte la seguridad que la oscuridad. ¿Y qué pasa cuando la oscuridad te sigue a casa? Sus dedos se curvaron en su camisa. ¿Qué pasa cuando alguien decide hacerte daño de nuevo a través de mí? Mueren. Su voz era inquebrantable. Cualquiera que intente hacerte daño, cualquiera que siquiera lo piense, no sobrevive. Eso no es una amenaza, Elena. Es una promesa. Ella estudió su rostro, viendo la absoluta convicción en sus ojos oscuros. Este era el hombre del que se había enamorado. Peligroso, poderoso, pero con un corazón que latía únicamente por ella. No quiero perderme en este mundo, susurró. No lo harás. Él apretó su frente contra la de ella. Porque estaré aquí para recordarte quién eres. Mi luz en toda esta oscuridad. Elena cerró los ojos, aspirando su aroma. El olor a su colonia mezclado con cuero y algo exclusivamente suyo llenó sus sentidos, anclándola. Prométeme algo, lo que sea. Prométeme que pase lo que pase, por muy oscuras que se pongan las cosas, siempre serás honesto conmigo, sin secretos, sin mentiras para protegerme. Necesito saberlo todo si quiero sobrevivir en este mundo. Lucas se echó hacia atrás ligeramente, su mirada intensa mientras consideraba sus palabras. Finalmente, asintió. Sin secretos, sin mentiras. Lo sabrás todo, lo bueno y lo malo. Elena observó cómo Luca dirigía su imperio desde su escritorio de caoba. Sus hombros estaban rectos, su presencia imponente mientras hablaba con sus subalternos sobre la reestructuración territorial. Las últimas semanas lo habían cambiado todo. No solo su mundo, sino cómo encajaba ella en él. El lado oeste necesita un control más estricto, dijo Luca, su voz con ese tono de autoridad que ella ya conocía bien. Duplicar las patrullas, aumentar nuestra presencia en los negocios del barrio. De pie junto a la ventana, Elena estudió los papeles en sus manos. Informes financieros que había estado revisando. Desde que decidió quedarse, se había negado a ser solo un adorno en su mundo. Su título en administración de empresas, el que había obtenido mientras intentaba escapar de la vida mafiosa, finalmente estaba siendo utilizado. Estos números no cuadran, interrumpió ella acercándose al escritorio de Luca. Ambos hombres se volvieron hacia ella, pero ella mantuvo su atención en los documentos. Los ingresos de la empresa de transporte han bajado un 20% en comparación con el último trimestre. El subalterno de Lucas se removió incómodo, pero los labios de Lucas se curvaron en una pequeña sonrisa. Explica. Elena extendió los papeles sobre su escritorio, señalando líneas específicas aquí y aquí. O alguien está desviando fondos o están ocultando pérdidas. De cualquier manera, necesitamos investigar. Marco, le dijo Luca a su subalterno, investiga esto ahora. Mientras Marco se marchaba, Luca se recostó en su silla, estudiando a Elena con esos ojos oscuros que aún le aceleraban el pulso. Te estás volviendo buena en esto. Crecí en este mundo, ¿recuerdas? Ella se sentó en el borde de su escritorio. Solo que nunca quise ser parte de él antes. Él le tomó la mano, su pulgar trazando círculos en su palma. ¿Y ahora? Ahora entrelazó sus dedos. Y ahora entiendo que huir no resuelve nada. Mejor enfrentarlo directamente. Mejorarlo donde podamos. Luca la atrajo a su regazo, sus brazos rodeándole la cintura. Me haces mejor, murmuró contra su cuello. Más fuerte,
más clara. «Tú me haces más valiente», replicó ella pasándole los dedos por el cabello, menos asustada de quién soy, de dónde vengo. Un golpe en la puerta los interrumpió. Uno de los soldados de Luca entró, llevando más informes. Elena se movió para levantarse, pero Luca la mantuvo firmemente en su lugar, su agarre posesivo pero suave. «La situación en el Distrito Sur está controlada», informó el soldado. «Las bandas locales han aceptado nuestras condiciones». «¿Alguna resistencia?», preguntó Luca, su voz de negocios de vuelta. «Nada que no pudiéramos manejar». Elena sintió la aprobación de Luca en la forma en que sus músculos se relajaron ligeramente. «Bien, manténme informado de cualquier cambio». Después de que el soldado se marchara, Elena se giró en el regazo de Luca para mirarlo. «Tú también eres diferente, ¿sabes? El viejo Luca habría eliminado por completo a esas bandas. El viejo Luca no te tenía a ti a quien responder», dijo, su expresión suavizándose. «No tenía a alguien que le recordara que hay mejores formas de mantener el poder que solo a través del miedo». Ella le trazó la mandíbula con el dedo. «¿Es por eso que sugirió abrir el centro comunitario en ese distrito? La lealtad a través del respeto y la oportunidad dura más que la lealtad a través del miedo». Él le tomó la mano, besándole la palma. «Tú me enseñaste eso». El sol de la tarde proyectaba largas sombras en la oficina mientras trabajaban juntos, revisando informes y tomando decisiones que darían forma al futuro de su territorio. Elena se encontró adaptándose a este nuevo rol con sorprendente facilidad. Ya no era solo la empleada que intentaba escapar de su pasado. Tampoco era simplemente la mujer de Luca. Se estaba convirtiendo en una fuerza propia dentro de su mundo. Al acercarse la noche, Luca cerró el último archivo. «Suficiente trabajo por hoy», declaró, levantándose y atrayendo a Elena con él. «Creo que te prometí una cena». En el elegante comedor de la mansión, la luz de las velas parpadeaba sobre los puestos de mesa elegantes. Era un marcado contraste con la violencia y los juegos de poder de su vida diaria. Sin embargo, se sentía bien. Elena observó cómo Luca les servía vino a ambos, sus movimientos elegantes a pesar de su naturaleza peligrosa. «Por nosotros», dijo, levantando su copa, «por construir algo mejor juntos». Elena chocó su copa con la de él. «Por enfrentarnos a la oscuridad, codo a codo». Los murmullos eran pequeños, como ondas en un estanque en calma. Elena los notó primero, las miradas furtivas de algunos de los hombres de Luca, las conversaciones en voz baja que se detenían cuando ella entraba en una habitación. Algo se gestaba bajo la superficie de su imperio cuidadosamente reconstruido. «No les gusta la influencia que tienes», le advirtió Antonio, uno de los capitanes más confiables de Luca, una tarde. «Algunos de la vieja guardia creen que lo estás ablandando». Elena estaba en el estudio de Luca, sus dedos trazaban el borde de su escritorio. «¿Y tú qué piensas, Antonio?» «Creo que son tontos que no entienden que la evolución es necesaria para la supervivencia». Hizo una pausa, su expresión grave. «Pero son tontos peligrosos». La amenaza se materializó 3 días después. Elena estaba revisando cuentas en la biblioteca cuando escuchó la conmoción. Gritos, el sonido de cristales rotos, disparos. El corazón le dio un vuelco. Pero años de crecimiento en una familia mafiosa le habían enseñado bien. Se movió rápidamente al panel oculto detrás de la estantería, el que Luca le había mostrado, por si acaso. Pero antes de que pudiera alcanzarlo, la puerta de la biblioteca se abrió de golpe. Entraron 3 de los hombres de Luca, hombres que ella reconocía, hombres que habían cenado en su mesa. Sus rostros eran duros, sus intenciones claras en sus armas desenfundadas. «Nada personal», dijo uno de ellos, acercándose a ella. «Pero el jefe necesita recordar lo que es importante». La mano de Elena se aferró al abrecartas del escritorio. «¿Y qué sería eso, Vicente?» «La familia, el negocio, no una mujer que intenta cambiar las cosas». La puerta explotó hacia adentro con un estruendo que los hizo sobresaltarse a todos. Luca estaba en el umbral, su presencia llenaba la habitación como una nube de tormenta. Detrás de él,
entraron soldados leales, con las armas en alto. ¿Que no es una mujer? La voz de Luca era mortalmente silenciosa. Mi mujer, mi compañera. La lucha fue brutal pero breve. Luca se movió con fría eficiencia, sus acciones precisas y letales. Pero fue lo que sucedió después lo que realmente mostró su evolución. En lugar de matar directamente a los traidores, los hizo inmovilizar. ¿Quieren ver si me he ablandado? Les dijo no solo a los hombres capturados, sino a todos los presentes. ¿Creen que porque elijo construir en lugar de destruir, crear lealtad a través de algo más que el miedo, he perdido mi ventaja? Se movió al lado de Helena, su mano encontró la suya. Ella la apretó, sintiendo la tensión que lo recorría. Podría mataros a todos ahora mismo, continuó. Sería fácil, incluso esperado, pero ese no es el mensaje que quiero enviar. Su mirada recorrió la habitación. El mundo está cambiando. O cambiamos con él, o morimos. Helena no me ha ablandado. Me ha hecho más inteligente, más fuerte. Se volvió hacia los traidores capturados. Viviréis, pero viviréis sabiendo que cada aliento que respiráis es gracias a mi misericordia y a su influencia. Trabajaréis en nuestros negocios legítimos bajo vigilancia constante. Ayudaréis a construir el nuevo orden que intentasteis destruir. El mensaje era claro. Esto no era debilidad, sino un tipo diferente de fuerza. Mientras los traidores eran escoltados, Helena observó los rostros de los hombres de Luca. Vio cómo la comprensión amanecía en sus ojos, cómo el respeto reemplazaba la duda. Más tarde, en sus aposentos privados, el control cuidadosamente mantenido de Luca finalmente se quebró. La atrajo a sus brazos, su abrazo casi desesperado. Cuando escuché los disparos, su voz era áspera. Si algo te hubiera pasado, pero no fue así. Lo consoló ella, pasándole las manos por el pecho. Estoy aquí. Estamos aquí. Quise decir lo que dije, murmuró en su cabello. Tú me haces más fuerte. El antiguo yo habría pintado las paredes con su sangre, pero de esta manera. Ah, se echó hacia atrás para mirarla. De esta manera se envía un mensaje más poderoso. Les demuestra que el cambio no significa debilidad. Helena lo vio entonces. El equilibrio perfecto que había encontrado entre el jefe despiadado que necesitaba ser y el hombre en el que quería convertirse. Siempre sería peligroso, siempre capaz de la violencia. Pero ahora ejercía ese poder con precisión y propósito. El gran salón de baile de la mansión Duca resplandecía con candelabros de cristal y dinero antiguo. Capos, subjefes y mafiosos de cada territorio llenaban el espacio. Sus costosos trajes y expresiones cuidadosamente controladas enmascaraban su curiosidad. Esta no era una reunión regular. Luca los había convocado a todos y nadie se atrevió a negarse. Helena estaba frente al espejo en su dormitorio, ajustándose el vestido color burdeos intenso que ceñía sus curvas. Sus dedos temblaron ligeramente mientras se abrochaba el collar de perlas de su abuela, la única pieza que había conservado de su antigua vida. «Estás hermosa». La voz de Luca llegó desde atrás. Ella lo miró a los ojos en el reflejo del espejo. Él estaba allí con su traje negro perfectamente a medida. El poder irradiaba de cada centímetro de él. «¿Estás seguro de esto?», preguntó ella, volviéndose hacia él. Él le tomó la mejilla con la mano, su pulgar rozando su piel, más seguro que nunca de nada. Descendieron por la gran escalera juntos, él con la mano en la espalda. La multitud se abrió ante ellos como las olas ante un barco. Los susurros los siguieron, algunos de aprecio, otros de cuestionamiento. Helena mantuvo la cabeza en alto, recordando todo lo que había llevado a este momento. Luca la guió a la plataforma elevada al frente de la sala. Copas de cristal tintinearon mientras los camareros distribuían champán. El murmullo de la conversación se extinguió cuando Luca levantó la mano para pedir silencio. «Muchos de ustedes han cuestionado mis decisiones últimamente». Comenzó, su voz extendiéndose sin esfuerzo por toda la habitación. «Se han preguntado si he perdido mi filo, si he olvidado lo que hace fuerte a nuestra familia». Su mano encontró la de Helena, los dedos entrelazados con los suyos. «Miren a su alrededor. Nuestros territorios se han expandido. Nuestros negocios legítimos están prosperando.
Nuestros enemigos nos temen más que nunca. Y a mi lado está la mujer que ayudó a que todo esto fuera posible. Elena sintió el peso de cientos de ojos sobre ella. Apretó la mano de Luca, tomando fuerza de su presencia. Elena no es solo mi mujer, continuó Luca, su voz cobrando un tono de acero. Es mi compañera, mi igual. Se sienta a mi derecha, no por quien nació para ser, sino por quien eligió convertirse. Se giró para mirarla de frente, sus ojos oscuros intensos. Ella nos eligió, eligió a esta familia, y al hacerlo, nos hizo más fuertes. Uno de los capos mayores dio un paso adelante, su rostro contraído con un desdén apenas disimulado. Con todo respeto, jefe, esto no tiene precedentes. Una mujer, especialmente una Rossi, teniendo este tipo de poder. Sin precedentes no significa erróneo, intervino Elena, su voz clara y firme. La habitación quedó en un silencio mortal. He observado cómo Luca lidera, cómo equilibra tradición con progreso, cómo sabe cuándo ser cruel y cuándo ser misericordioso. Dio un paso adelante, dirigiéndose directamente a la multitud. Nací Rossi, sí, sé lo que creen que eso significa, pero yo elegí a esta familia. Elegí a Luca, y cada día desde entonces he demostrado mi lealtad no con mi nombre, sino con mis acciones. El agarre de Luca en su mano se apretó con orgullo. Cualquiera que cuestione su lugar, me cuestiona a mí, declaró. Y creo que todos sabemos cómo termina eso. La amenaza flotó en el aire como humo. Luego, lentamente, Antonio, el primero en aceptarla, levantó su copa hacia el jefe y su dama. Uno por uno, las copas se alzaron por toda la habitación. Incluso el capo disidente, tras un momento de vacilación, levantó la suya en señal de sumisión. Mi lealtad es para esta familia, les dijo Elena a todos, su voz fuerte y convincente. Para Luca, todo lo que soy, todo lo que tengo, pertenece aquí ahora. Cualquiera que dude de eso solo tiene que mirar lo que hemos construido juntos. Luca la atrajo, su brazo envolviéndola posesivamente por la cintura. Por el futuro, declaró, levantando su copa. Por el futuro. La sala resonó, mientras la multitud comenzaba a mezclarse, aceptando la nueva realidad de su mundo. Luca se inclinó para susurrar al oído de Elena. Nunca dejas de sorprenderme. Ella se giró entre sus brazos, encontrándose con su mirada. Aprendí del mejor. El mensaje era claro para todos los asistentes. Elena ya no era solo la debilidad de Luca. Ella era su fuerza. Juntos eran imparables. El sol poniente pintaba las ventanas de la mansión con tonos ámbar y oro. Luca estaba en la ventana de su oficina, observando cómo los últimos rayos desaparecían detrás del horizonte de la ciudad. Su imperio se extendía ante él, edificios, negocios y calles que se inclinaban ante su mando. Pero nada de eso importaba tanto como la mujer que ahora compartía su vida. El reflejo de Elena apareció en el cristal junto al suyo. Llevaba un sencillo vestido negro que la hacía parecer elegante y peligrosa al mismo tiempo. Su cabello caía en suaves ondas alrededor de sus hombros, y el collar de diamantes que él le había regalado brillaba en su garganta. ¿Pensamientos profundos?, preguntó ella, deslizando su brazo alrededor de su cintura. Él la atrajo más cerca, inhalando el familiar aroma de su perfume, simplemente apreciando lo que hemos construido juntos. Los últimos meses los habían transformado a ambos. Luca, que antes era frío e intocable, había aprendido a dejar que alguien superara sus muros. Elena, que había huido de la oscuridad de su mundo, había encontrado fuerza al abrazarla en sus propios términos. Nunca pensé que estaría aquí, admitió ella, sus dedos trazando patrones en su pecho. De pie en esta habitación a tu lado, sintiéndome completa. Lucas se giró para mirarla de frente, sus ojos oscuros intensos mientras buscaban los suyos. Cuando te encontré ese día, golpeada y quebrantada en tu apartamento, supe que algo había cambiado. Simplemente no sabía cuánto. Ella sonrió recordando lo lejos que habían llegado. Estabas tan enojado, tan protector. Pensé que eras solo otro hombre tratando de controlarme.
Y ahora, su voz tenía un toque de diversión. Ahora sé que eres el único hombre que realmente me liberó. Ella extendió la mano para tocar su rostro, trazando la fuerte línea de su mandíbula. Al aceptarme a todo de mí, la fuerza y la debilidad, la luz y la oscuridad. Las luces de la ciudad comenzaron a parpadear afuera, creando un telón de fondo de estrellas detrás de ellos. El imperio de Luca estaba tranquilo esa noche, pacífico de una manera que no lo había estado durante meses. Las guerras habían terminado. Las traiciones habían sido resueltas. Finalmente podían respirar. «Quiero mostrarte algo», dijo Luca, llevándola a su escritorio. Sacó una gruesa carpeta y se la entregó. Dentro había papeles, escrituras de propiedad, contratos comerciales, extractos bancarios, todos con ambos nombres. «¿Qué es esto?», preguntó ella, aunque ya lo sabía. «Todo lo que poseo ahora también es tuyo», dijo simplemente. «Socios iguales, ¿recuerdas? En los negocios y en la vida». Las lágrimas le picaron en los ojos. Viniendo de Luca, esto no era solo cuestión de dinero o poder. Esto era confianza en su forma más pura. Para un hombre que había construido su imperio sobre el control y la cautela, compartirlo todo era la máxima declaración de amor. El poderoso Luca Duca compartiendo su reino. Bromeó ella, tratando de aligerar el momento. «¿Qué dirían tus enemigos?». Él la atrajo a sus brazos, su tacto posesivo pero suave. «Dirían que soy el hombre más inteligente de la ciudad, manteniendo mi mayor activo cerca». «¿Activo?». Ella levantó una ceja. «Compañera», corrigió él, rozándole los labios en la sien. «Reina igual». La palabra se posó entre ellos, pesada de significado. Elena nunca había querido ser la reina de nadie. Nunca había buscado poder o control. Pero de pie allí con Luca, comprendió que la verdadera sociedad no se trataba de dominio. Se trataba de equilibrio. «Pase lo que pase», dijo, «lo enfrentaremos juntos». Sus manos enmarcaron su rostro. Sus pulgares le secaron las lágrimas que no se había dado cuenta de que le habían caído. «Juntos», asintió. «No más huidas, no más dudas. Solo nosotros, construyendo algo más fuerte de lo que cualquiera de nosotros podría crear solo». La noche los envolvió como un manto de terciopelo. La ciudad de abajo continuaba su interminable danza de luces y sombras. Pero aquí, en este momento, nada de eso importaba. Habían encontrado su paz en el lugar más inesperado, en los brazos del otro, en el corazón de un mundo que debería haberlos destruido a ambos. Lucas se inclinó, sus labios se encontraron con los de ella en un beso que contenía toda la ternura y la pasión de su viaje juntos. Fue una promesa sellada en la tranquilidad de su santuario de que, cualesquiera que fueran las tormentas que se avecinarían, las capearían codo a codo.